Hola, bueno, bienvenidos a esta clase número 7 de realidad ecológica. Lo que voy a hacer en esta clase es, voy a hablar un poco, un resumen, ¿no? Una conclusión de todo lo que estuvimos hablando sobre realidad ecológica, una síntesis de todos los temas, voy a repasar, hacer un repaso. Primero, en la primera parte de esta materia de realidad ecológica, estuvimos hablando sobre conceptos fundamentales. Por ejemplo, lo que significa la ecología, lo que significa la autoecología, lo que significa, por ejemplo, el ecologismo. La ecología, recuerden que es una ciencia que estudia el ambiente, su relación con los seres vivos y con el ser humano. Es una disciplina que está asociada al estudio de cómo se relacionan esos seres vivos con su propio ambiente, que puede ser dentro de un bosque, dentro de una selva, dentro, por ejemplo, dentro de una ciudad, también se puede considerar como un ecosistema. Es decir, esas relaciones lo estudian los ecólogos, que son los científicos encargados, de estudiar todas esas relaciones. El ecologismo es otra cosa, es un movimiento más bien social que lucha por proteger el medio ambiente. Por ejemplo, haciendo movilizaciones o estudiar o participar en proyectos de investigación. Son gente que se interesa por el ambiente y cuidarlo, ¿sí? Además de la parte científica. Esos conceptos, bueno, son fundamentales para poder empezar la materia y hacer como una síntesis. Después la materia habla sobre problemas globales, sobre la realidad ecológica que constantemente hay, ¿no? Que existen en la actualidad. Son, bueno, problemas globales y también problemas regionales que abarcan toda esta realidad. ¿Qué problemas tenemos? Los globales tenemos uno que es, como que se habla un montón, es sobre el cambio climático, calentamiento global. Es un gran problema ecológico de nuestra realidad, está presente y causa un montón de problemas, ¿no? Y tiene consecuencias también, causa y consecuencias. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, está asociado con un aumento de temperatura descontrolado, por la contaminación, ¿no? De los recursos que estamos usando, que vamos a hablar ahora un rato un poco más, del agua, el aire, el suelo, todos esos recursos súper necesarios que se trabajó en la materia y en recursos naturales, son contaminados, usados indiscriminadamente, entonces eso genera eh, una distorsión, un problema en el planeta y lo empieza a contaminar. También Eh, este efecto de cambio climático está relacionado con el efecto invernadero también, ¿no? Que son esos gases contaminantes que llegan a la atmósfera, se concentran y ¿qué generan? Generan un aumento de temperatura también. Recuerden que el efecto invernadero es un proceso normal que ocurre en el planeta Tierra a causa de gases como el dióxido de carbono, el metano, el ozono que absorben esa radiación solar, calientan, lo mantienen más templado al planeta, pero a la vez, ¿qué pasa? A la vez, pues, si aumentan muchos esos gases, absorben más radiación solar y por lo tanto aumentan más las temperaturas del planeta, ¿sí? Ojo con eso, que es otro de los problemas del cambio climático, calentamiento global. Este calentamiento global, ¿qué provoca? Provoca eh, derretimiento de los polos, derretimiento del polo sur, del polo norte. Eso aumenta, cuando se derrite el hielo, aumenta los niveles de agua del mar. Entonces eso genera también problemáticas porque se empiezan a inundar las zonas costeras, ¿no? Ciudades que están cerca de un río, de un mar, y empiezan a tener problemas con las inundaciones. El cambio climático también genera efectos adversos también en el clima, huracanes más potentes, tornados.
tormentas más fuertes, vientos. Todo eso, bueno, hace nuestra realidad actualmente, como se está observando, ¿no? Sequías prolongadas, olas de calor. Bueno, todo un tema que hay que seguir, bueno, tratando y poder, bueno, sobrellevarlo mejor a futuro, ¿no? Nos está trayendo bastantes problemas. Eh, Bien, otro problema global es la deforestación, también regional, descontrolada, que es la deforestación. La deforestación es una tala indiscriminada de la vegetación en un lugar determinado y eso también causa varios problemas serios, ¿no? Problemas en el suelo, problemas con la diversidad de los seres vivos y eso genera también inconvenientes a la hora de, bueno, la ecología que quiere estudiar todas esas relaciones, se ocupa, bueno, de estas problemáticas, ¿no? De la deforestación, hay una deforestación en algún lugar determinado, bueno, ahí ya ve los ecólogos que hay problemas en esa diversidad, en ese bosque, en esa selva, y se nota, se ve que hay un problema grave cuando se deforesta. ¿No? Tenemos otra problemática, otra realidad, por ejemplo, hay deforestación en Argentina, en el norte argentino, en la Patagonia, en Brasil, ¿no? Por nombrar, ¿no? Algunos países, generalmente es una problemática mundial. Otro tema, otra problemática ecológica de la realidad es la capa de ozono, es la debilidad de la capa de ozono por también la contaminación que sufre la atmósfera. Debilita esa capa de ozono, que es un gas muy importante. ¿Por qué? Porque absorbe las radiaciones solares, nos mantiene un clima templado, pero a la vez nos protege de los rayos ultravioletas del sol, que no dejan pasar estos rayos dañinos a la superficie terrestre. Entonces nos protegen, pero si se debilita esa capa de ozono, nos genera un gran problema también. Ingresa esa radiación y afecta a toda la vida que habita en este planeta, ¿no? Otro problema. También la contaminación del agua, que ahora vamos a pasar sobre esos recursos, es un gran problema no solamente regional, sino también global. Contaminar el agua, que es un recurso esencial y muy importante, también, bueno, lleva muchos problemas. Em, Bien, ahora también, bueno, trae enfermedades y lo aplicamos para relacionarlo con la educación para la salud, trae muchos también enfermedades y transmisión de este tipo de patologías, ¿no? Enferma a la población. Eh, Vamos a hablar un poco de los recursos también, estuvimos hablando un poco del agua, que es esencial, hay muchos cuerpos de agua, los ríos, ¿no? Los océanos. El agua ocupa un 70% o más de nuestro planeta, es fundamental cuidarla, es un recurso ecológico muy esencial y muy importante. Em, es muy frágil al contaminarse, como estuvimos viendo, ¿no? Por las industrias, por la propia población que arroja objetos que la contaminan. Fundamental, bueno, tratar de evitar, ¿no? Esa contaminación de este recurso. Vimos también el aire, también es fácilmente contaminable, ¿no? Por las emisiones de las industrias, el transporte, los vehículos, los autos, transporte público, contamina todo, hasta bueno, la propia sociedad contamina y eso, bueno, genera aumento de gases de efecto invernadero y se potencia ese efecto invernadero como hablamos y genera, bueno, el calentamiento global conocido. Recuerden que el aire está el oxígeno donde respiramos, fundamental, ese oxígeno, y también está el ozono, dióxido de carbono, metano, es decir, hay varios gases que participan, pero si aumentan su concentración, generan un gran daño. Y también recuerden que la atmósfera tiene varias capas, el aire, ¿no? Que estuvimos hablando también. El suelo también como otro recurso principal, que también se lo malusa con la parte de la agroindustria, que utiliza, bueno, pesticidas, agrotóxicos que dañan, empiezan a deteriorar, ¿no? A perjudicar el suelo y eso también genera problemas en ese recurso.
vitaminas, y además nosotros, bueno, consumimos esos alimentos que vienen de la agroindustria y nos pueden intoxicar, generar enfermedades, ¿no? A la vez que afecta esos agrotóxicos al suelo. Está bueno que, bueno, también ayuda a la alimentación a prosperar y que esté presente bastante más tiempo, pero también perjudica recursos. Y a la población también en sí. Eh, y bueno, después tenemos el tema de los humedales. Tenemos los humedales que son espacios que, muy importantes, no solamente acá en Argentina, sino también en todo el mundo, porque son espacios que, voy a hablar un poco de ellos, que concentran mucha diversidad y es fundamental para el estudio de muchos ecólogos y científicos, ya que son espacios verdes que hay muchos seres vivos que se relacionan entre sí y son como los puntos verdes también fundamentales, al igual que las reservas, y muy importantes para el planeta. ¿Mm? Los humedales, algunos también están en peligro de extinción. Acá en Argentina hubo un problema también hace un par de años, no recuerdo bien estos años, hubo un problema con los esteros del Liberá, con los incendios, por las sequías que casi desaparecen, ¿no? También es fundamental tener en cuenta poder cuidarlos, preservar esos humedales, que hay en Argentina hay un montón, en el norte argentino, en la Patagonia, sí, muy útiles. Y acá entra, bueno, el concepto de vulnerable, la vulnerabilidad, hay especies vulnerables en extinción, que también hay que cuidarlos, es una realidad también muy importante. Em, Tenemos también el concepto para recordar lo que es una especie autóctona y exótica. Una especie, bueno, autóctona es aquella que es una especie que pertenece a ese lugar donde habita, ¿no? Voy pasando por varios temas, ¿no? Para hacer un resumen. La especie autóctona es la especie principal que habita y que se adapta, que está varios años en un lugar. Es propia de ese lugar. Ahora bien, la especie exótica es la que no pertenece a ese lugar, ¿no? Que, por ejemplo, por diferentes razones, se la incluyó dentro de un país. Por ejemplo, el caso de el castor que está en Ushuaia, la provincia de Tierra del Fuego, la capital Ushuaia. Allí se introdujo este castor que empezó a causar problemas en los ecosistemas, dañar los árboles, ¿no? Obstruir los ríos. Y en sí el castor, bueno, esa finalidad cumple una función que dentro de todo le beneficia al ecosistema donde está, pero si no está acostumbrado a estar en ese lugar, puede causar problemas graves al ecosistema, porque justamente esa especie no está donde debería estar y por fuerza mayor lo transportan a otro lugar. Y bueno, por eso es obvio que puede causar algún problema. Esa es la diferencia entre una especie exótica y una especie autóctona, ¿no? Bien, estuvimos hablando de la vulnerabilidad de especies, de los humedales que son muy importantes. Recuerden también que hubo un pacto de Montreal fundamental para poder cuidar el tema del debilitamiento de la capa de ozono, que bueno, se aprobó en varios países hace varios años y funcionó. También está bueno el Acuerdo de París, que no está en el apunte, pero se lo recuerdo que también fue importante un encuentro importante, ya que eso ayudó a poder contrarrestar un poco las problemáticas climáticas, pero aún falta, no se pudo resolver completamente. Está bueno que se siga, bueno, juntando los países y poder contrarrestar esta problemática ambiental. Y bueno, ya pasamos por bueno, varios temas de esta materia, realidad ecológica, muy interesante para saber los problemas ecológicos centrales que
nos están afectando no solamente nuestra región, sino a nivel global. Eh, Bien, acá, bueno, como un pequeño resumen de lo que fuimos hablando en las clases. Cualquier duda me avisan a través de campus, mandan mensaje. Hasta acá, bueno, llegamos con el tema de esta clase.